viene el Señor como guerrero montado en un caballo blanco. Esa venida que ocurre después de la gran tribulación. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Pero antes el Señor vendrá por su pueblo como ladrón en la noche. Ningún ojo lo verá. No. Ese es el arrebatamiento. Aleluya. Bendito es el nombre de Dios. Y la venida gloriosa que ocurre al final de la gran tribulación viene siendo, mi amados hermanos, cuando Él vendrá a destruir al anticristo juntamente con sus seguidores. Aquí en la palabra está lleno. Y cuando leemos la palabra de Dios, la Biblia, mi amados hermanos, la tenemos con un propósito. Esta palabra, la Sagrada Escritura, aleluya, la palabra que se hizo carne, se hizo hombre, es nuestro Señor Jesucristo, el Verbo que estaba con el Padre. Bendito es el nombre de Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Y con la misma palabra creó los cielos y la tierra, dice la palabra de Dios, aleluya. Bendito es el nombre de Dios. Y con la misma palabra Dios juzgará a este mundo, dice la palabra de Dios. Bendito es el nombre de Dios. La palabra de Dios es poderosa. La Biblia dice: secase la hierba, marchitarse la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Así es la palabra del Señor. La palabra no cambia. Aleluya. La palabra es la misma. ¿Qué significa? Que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy, por siempre, por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Él es el mismo. Bendito es su santo nombre. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. Hebreo capítulo 13 verso 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por siempre, por los siglos de los siglos. Él es el mismo. Y por tanto la palabra es la misma. Dice la palabra, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Escucha esto, que Dios le dio, Dios el Padre, para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan el apóstol, el discípulo amado. Juan, que escribió el evangelio de San Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Escribió Apocalipsis y Revelaciones, que estaremos estudiando. Bendito es el nombre del Señor. Dice la palabra que le ha dado, lo ha enviado por medio del ángel a su siervo Juan para dar testimonio. Le ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Escucha esto. Le ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Bendito es el nombre de Dios. Ya ve por qué Juan denunció a todo aquello que rechaza la divinidad, la deidad de Dios Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, cuando leemos las tres cartas. Porque hay un Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que tres son los que dan testimonio en el cielo, dice la palabra de Dios. Dice la palabra que Dios le ha dado, le da la palabra de Dios, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Aleluya. Un solo Dios. Poderoso es nuestro Dios, mi amados hermanos. Dice la palabra, versículo 3, donde quiero llegar a estas horas de la noche. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Escucha bien. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. He aquí es el tema. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra. Escucha esta palabra. La palabra de Dios nos enseña que tú
Y yo que estoy leyendo, tú como oidor, bienaventurados somos, dice la palabra de Dios. Bienaventurado el que lee y lo que oyen la palabra de esta profecía. Soy bienaventurado. Bendito es el nombre de Dios, porque a través de la palabra nuestra vida es transformada. A través de la palabra de Dios nuestra vida es moldeada. A través de la palabra de Dios nuestra vida es santificada. A través de la palabra de Dios, aleluya, el hombre es nueva criatura. A través de la palabra de Dios, aleluya, tenemos vida eterna, porque es alimento para nuestra alma, es medicina para nuestros huesos, dice la palabra de Dios, refrigerio para nuestros huesos, para nuestra alma. Así es la palabra del Señor. Bendito es su santo nombre. Ahí se está conectando Fernando Santo, dice sí, amén. Así es nuestro Dios, nunca cambia. De hoy y mañana siempre. Mi alma te alaba, Padre. Él sigue siendo el mismo. Dice su palabra: bienaventurado el que lee y lo que oye la palabra de esta profecía y guarda las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo está cerca. ¿Qué significa? La palabra de Dios no nada más hay que leerla. Escucha esto, aleluya. La palabra de Dios no nada más hay que escudriñarla. La palabra de Dios no es nada más de oírla, escucha esto, sino la palabra de Dios hay que ser hacedores de ella. Hay que ponerla por obra. No nada más es oír la palabra de Dios, sino ponerla por obra, ser hacedor de ella, dice la palabra de Dios. Vivirla, ponerla por obra en nuestra vida. Su palabra lo dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Escucha esto. Hay que guardarla, hay que ponerla por obra. No hay que ser como aquel siervo negligente que fue y lo escondió, lo sepultó. No. Hay que ponerla por obra en nuestra vida. Hay que vivirla, dice la palabra de Dios. De lo que estudiamos, de lo que predicamos, de lo que se nos predica en la iglesia. Hay que ponerla por obra en nuestra vida. Dios no quiere gente con muchas letras que no pone por obra la palabra de Dios. No. Dios quiere que sus hijos la vivan, lo pongan por obra, lo pongan en práctica en su vida. Porque por el mundo hay muchas personas llenas de tantas letras, pero no ponen por obra la palabra de Dios. No la viven. Dios quiere que vivamos su palabra. Su palabra dice: bienaventurado el que lee. Si tú lees la palabra de Dios, bienaventurado eres. Y los que oyen la palabra también son bienaventurados de esta profecía. Y guarda, escucha esto. Más bienaventurado eres cuando guardas las cosas que en ella escrita. Cuando tú guardas, lo entierras en tu corazón, lo pones por obra, lo vive, lo pone en práctica, dan fruto. Bendito es el nombre de Dios. Cuando esa palabra cae en tu corazón, queda sembrado, aleluya, va a dar fruto. Bendito es el nombre de Dios. Bienaventurados son, dice la palabra de Dios, y guardan las cosas que en ella escrita, porque el tiempo está cerca. ¿Qué te quiero dar a entender con esta palabra? Lo que dice la Sagrada Escritura, que la Biblia no nada más hay que leerla por leerla, sino que hay que ser hacedores de ella. Hay que ponerla por obra. Lo que tú estudias, lo que tú escudriñas, ponlo por obra. Ser hacedor de la palabra de Dios, de lo que se te predica en la iglesia. Haz hacedor de la palabra. Ponla por obra en tu vida, dice la palabra de Dios. Dijo el Señor en Lucas 11:28. Él le dijo antes: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, dijo el Señor Jesús. Así son todos aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan.
¿Cuántas personas por el mundo escuchan la palabra de Dios, pero no la guardan en su corazón? Lo toman por basura, no la ponen en práctica, no la viven. ¿Cuántas personas por el mundo hay así? Dios quiere que pongamos por obra su palabra, que la vivamos. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca, dice el Señor. El tiempo se acerca, Él está a la puerta. Y los que se van con Cristo son aquellos que guardan su palabra, que lo ponen por obra, que lo están viviendo. Son los que van a volar a la morada celestial con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los que guardan su palabra, los que lo están viviendo. Aleluya. Cristo viene por esa iglesia. Cristo viene por todo aquello que están poniendo por obra su palabra. Bendito es el nombre de Dios. Bienaventurado el que lee y lo que oye la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cristo no vendrá por aquel que sabe muchas letras y no vivió la palabra. No. Cristo va a venir por aquello que pusieron por obra su palabra. De lo mucho que se sabía, lo pusieron por obra. De los pocos que sabían, lo pusieron por obra. Bendito es el nombre de Dios. Porque hoy nos encontramos muchos doctores titulados, muchos maestros titulados, muchas personas con muchas letras, mis amados hermanos, pero no ponen por obra la palabra de Dios. Ese es su trágico problema. Que cuando Cristo venga por su iglesia a levantar el pueblo, escucha esto, de los muchas letras que se sabían, al final de cuentas se van a quedar porque no lo pusieron por obra, porque no lo guardaron, no lo pusieron por obra. Bendito es el nombre de Dios. Por eso dice la palabra: he aquí, bienaventurado todo aquel que oye esta palabra de Dios y la guarda. Aleluya. Bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. He aquí, vengo pronto, dice el Señor, porque el tiempo está cerca. Dice Romanos 13:11. Escucha lo que dice Romano. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Escucha esto. Hay que poner por obra la palabra de Dios. Dios quiere que pongamos por obra su palabra. Dios quiere que vivamos su palabra. Aleluya, que lo pongamos por obra en nuestra vida. Dios quiere eso, que pongamos por obra esta poderosa palabra. Bendito es su nombre. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Hay que ponerla por obra, dice la palabra de Dios. Bendito es su santo nombre. Bienaventurados son los que guardan la palabra de Dios, los que oyen la palabra de Dios y la ponen por obra. Bienaventurados son, dice la palabra de Dios. Es tiempo de levantarse de ese sueño. Si tú no estás viviendo la palabra de Dios, si no estás poniendo por obra la palabra de Dios, despierta de ese sueño, porque el tiempo está cercano. El Señor está a la puerta, porque es hora. Él está más cerca que nunca. Aleluya, está cerca más que nunca. Bendito es el nombre de Dios, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Y Cristo vendrán por todo aquello que ponen por obra su palabra, lo viven. Bendito es el nombre de Dios. Que no es ¿se acuerdan de los fariseos que hablan la palabra de Dios? Los escribas, los intérpretes de la ley, muchas letras se sabían, pero no la ponían por obra. Ese fue su trágico error. Y Dios no quiere que seamos uno de esos. Dios quiere que lo que sepamos, lo vivamos, lo pongamos por obra. Bendito es el nombre de Dios. Hoy hay una generación que muchos dicen predicar la sana doctrina,
Todos predican sana doctrina, todos hablan sana doctrina, pero que la vivan será otra cosa. Si la ponen por obra, es otra cosa. Escucha esto. Todos dicen hablar la verdad, todos dicen predicar sana doctrina, pero la pregunta es, ¿lo ponen por obra? ¿Lo ponen en práctica? ¿Lo viven? Bendito es el nombre de Dios, porque Cristo quiere que guardemos, que pongamos la palabra en práctica en nuestra vida. Bendito es el nombre de Dios. Lo que nosotros escuchamos, lo que leemos, lo que predicamos, bendito es el nombre de Dios. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Si tú no has puesto por obra la palabra de Dios, escucha esta palabra. Afirma tus corazones hoy. Afirma tu corazón. Si no has sido un hacedor de la palabra de Dios, afirma tu corazón hoy. Así como dice Santiago 5:8, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Afírmalo, afírmalo, dice la palabra de Dios, para que entre al reino de los cielos, para que te vayas en el arrebatamiento. Afirma tu corazón. Hay que poner por obra la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro 4:7, mas el fin de todas cosas se acerca. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Ser pues sobrio y velar. Hay que velar constantemente en oración, en meditar la palabra, en ponerla por obra. Bendito es el nombre de Dios. Aleluya. Apocalipsis 22:10. Dice Juan, y me dijo, no selle la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca y Cristo vendrá, levantará a todo aquello que guardan su palabra, que lo están poniendo por obra, que no nada más lo guardaron, lo enterraron como el siervo negligente, como aquel siervo inútil. No, que lo está viviendo, lo está poniendo por obra, dice la palabra de Dios. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Escucha esto. ¿Cuánto me están escuchando? Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Bienaventurado siempre y cuando, escucha esto, y guardan las cosas en ella escritas. Aleluya. No nada más leer por leer sin entendimiento, no nada más por escuchar y no ponerla por obra. No, bienaventurado eres cuando tú lees, escucha y lo guarda, lo ponen por obra. Eso eres bienaventurado, es la palabra de Dios. Porque por el mundo hay muchos ingratos que escuchan la palabra de Dios, pero no lo ponen por obra, no la viven, no lo ponen en práctica. Se le predica un mensaje de santidad, se le predica un mensaje de arrepentimiento, se le predica un mensaje de salvación, pero no lo ponen por obra. Escucha esto. Los que son bienaventurados son los que lo ponen por obra, dice la palabra de Dios, y guardan las cosas que en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Escucha esto. No selle la palabra, Juan le dijo el Señor. No selle la palabra de este libro, porque el tiempo está cerca. Bendito es el nombre de Dios. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, compáralo conforme a la palabra de Dios y verás que es pura Biblia. Dios quiere que pongamos por obra su palabra. No nada más es oír la palabra de Dios, sino ponerla por obra. No nada más de estudiarla, no. Hay que ponerla por obra en nuestra vida. El Señor quiere que lo pongamos por obra. La palabra de Dios es medicina, es alimento para nuestro hueso, para nuestra alma. Bendito es el nombre de Dios. ¿Sabe quiénes se molestan con la palabra de Dios? Los enemigos del evangelio. Los oponentes de la verdad son los que se molestan con la palabra de Dios. Pero un alma sedienta, alma que tiene hambre, alma que quiere escuchar de este mensaje,
no se molesta, no se ofende, se goza en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, aleluya, es alimento para su alma. Lo que se molesta con la palabra de Dios, ¿sabe quiénes son? Aquellos que están endemoniados, aquellos que están torcidos. Si esta palabra habla a tu vida, en vez que te enoje, acércate al Señor en arrepentimiento, con corazón constrito, con corazón humillado. Bendito es el nombre de Dios. Así como dice Juan 14:23. Jesús respondió y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Escucha esto: el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, dice el Señor en su palabra, el que no me ama no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Bendito es el nombre de Dios. Esta es la palabra del Señor. Esta es la palabra de Cristo. Aleluya. Esta es la palabra de Dios Todopoderoso. Que lo guardemos en nuestro corazón, que lo pongamos por obra. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, dice el Señor. Escuche esta palabra: el que me ama, mi palabra guardará. Bendito es el nombre de Dios. Por eso dice la palabra de Dios: bienaventurado los que leen, los que oyen la palabra de Dios, cuando lo ponen por obra. Bienaventurados son, bienaventurados, bienaventurados, bendecidos son, dichosos son los que lo ponen por obra. Cuando lo leen, cuando lo escuchan, bienaventurados son, dichosos son. ¿Sabe por qué mucha gente vive una vida infeliz? Ya conoce esta gran verdad, pero aún siguen sufriendo. ¿Sabe por qué? Porque no están poniendo por obra la palabra de Dios. Saben lo bueno, pero prefieren lo malo. Por eso le va como le va. Escuche esta palabra: bienaventurado serás cuando lo pones por obra. Bienaventurados somos cuando lo ponemos por obra, por práctica, cuando somos hacedores de ella, dice la palabra de Dios, y no tan solamente oidores. Esta es la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Estaremos de regreso en unos momentos para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga, Fernando Santo dice: Dios le bendiga, hermano pastor. Se escucha borroso. Gracias, mi hermano. Estaremos corrigiendo ese problema. José Luis Juárez Tobías: amén, siervo. Dios le bendiga. Dios le bendiga grandemente. Dice Fernando: amén, papá. Moldéame, Señor, como el alfarero. Prepáranos, hermano, porque nuestro Señor está a la puerta. Porque nuestro Señor está a la puerta. Amén. Así que Dios le bendiga, mis amados hermanos, a cada uno de ustedes. Estaremos de regreso.